Cuando murió mi jefe, los herederos pensaron que podían desvalorizarme. 3 meses después, pidieron mi regreso. Cuando murió mi jefe, los herederos pensaron que podrían devaluarme. Me redujeron el sueldo a la mitad, pensando que me quedaría callado, sin imaginar que esa decisión lo cambiaría todo. Yo era el empleado con más años de servicio en la empresa. Conocía a los clientes, proveedores, procesos y problemas incluso antes de que existieran. No necesitaba hojas de cálculo para saber quién se retrasaba en los pagos, quién requería más atención, quién necesitaba una llamada antes de la fecha límite. Lo sabía todo al detalle, porque viví cada etapa de esa empresa. Tenía clientes que me llamaban por mi nombre, que me llamaban directamente cuando algo salía mal porque confiaban en mí. Háblame, tú te encargas, me decían. Sabía que proveedores estaban dispuestos a negociar plazos, cuáles no podían retrasarse ni un solo día. Sabía dónde recortar costes sin comprometer el servicio y dónde ahorrar dinero. Era un error. Muchas decisiones que parecían sencillas surgieron de años de ensayo y error, y las llevaba conmigo. Cuando surgía un problema, no era un ya lo veremos luego, era llámalo, él lo sabe. Vi crecer esa empresa, vi contratos importantes cerrarse en un bar, con una conversación honesta. Vi crisis que casi y lo derrumbaban todo, resueltas con una llamada telefónica en el momento justo. Estuve ahí cuando nadie quería estar. Por eso, cuando me veían solo como un número en la nómina, me di cuenta de la magnitud de su error. Pensaban que estaban recortando gastos. En realidad, estaban recortando la memoria de la empresa. Con la muerte de mi jefe, el ambiente cambió rápidamente. El respeto se convirtió en frialdad y la experiencia empezó a verse como un coste antes. Cualquier decisión importante iba acompañada de una conversación. Mi jefe se sentaba, hacía preguntas, escuchaba. Tras su muerte, eso terminó. Las puertas se cerraron más. Las miradas se endurecieron y el ambiente, que antes había sido de compañerismo, se convirtió en silencio. Las herederas empezaron a circular por la empresa, con portapapeles en mano, hablando de números, recortes y modernización. No preguntaban cómo funcionaban las cosas, simplemente tomaban decisiones. En poco tiempo, las personas que antes eran tratadas como parte de la estructura de la empresa, comenzaron a ser vistas como un gasto. Lo noté en los primeros días. Las conversaciones se acortaron. El tono cambió. La empresa necesita ser más eficiente, decían. Pero eficiencia, para ellas, significaba recortar a quienes sabían demasiado. En una reunión, escuché a una de ellas comentar: necesitamos recortar esta nómina. Hay demasiada gente mayor aquí. Mayor. Esa palabra dolió más que el recorte en sí, como si años de dedicación fueran un problema, no un valor. Seguí haciendo mi trabajo, pero ahora con la constante sensación de ser observada, medida, calculada. El respeto silencioso que existía antes había desaparecido. Y ahí comprendí que no era personal, era una mentalidad peligrosa. Pensar que la experiencia es un gasto, hasta descubrir, demasiado tarde, que era lo que mantenía todo en pie. Las hijas tomaron las riendas de la empresa sin diálogo, reuniones rápidas, decisiones precipitadas sin ninguna pregunta sobre cómo funcionaba realmente todo. Todo se resolvía en reuniones de 15 minutos, sin lugar a dudas. Entraron a la sala, con las decisiones ya tomadas, hablando mientras miraban sus relojes, no a los empleados. Cualquiera que intentara explicar algo, era interrumpido a media frase. Eso ya lo veremos, decían, pasando al siguiente tema. Nunca preguntaron cómo se habían estructurado los contratos, porque ciertos clientes requerían más atención o porque algunos proveedores necesitaban un cuidado especial. Para ellas, todo parecía demasiado simple, como si la empresa hubiera surgido de la nada. Una vez intenté advertirles: si cambian este proceso, perderemos a ese viejo cliente. Una de ellas respondió sin dudar: los clientes se pueden reemplazar. Fue un shock, no solo porque no estaba de acuerdo, sino porque sabía el precio de esa afirmación. No estaba escrito en una hoja de cálculo, sino en la confianza forjada a lo largo de los años. Las decisiones llegaban demasiado rápido, sin fundamento. Recortes aquí, cambios allá. Todo parecía funcionar sobre el papel. En la práctica, empezó a salir mal. Observé todo en silencio, anotando mentalmente cada error.
Cada decisión mal pensada no era placer ver el fracaso, era la certeza de que esta prisa tendría un precio, y no tardaría en que alguien tuviera que pagarlo. El recorte de mi sueldo llegó de forma abrupta y directa, sin explicación, sin negociación, solo un es esto o nada. Me llamaron a la sala, una mañana cualquiera, como si fuera una reunión más, sin ambiente pesado, sin previo aviso. Uno de ellos abrió una hoja de cálculo, giró la libreta hacia mí y señaló la cifra. A partir del mes que viene, este será tu sueldo. Tardé unos segundos en comprender. Volví a mirar. Era exactamente la mitad de lo que recibí. Debe haber algún error, o dije. Esto no tiene sentido en relación con mi puesto. La respuesta llegó rápida, sin emoción. No es un error. Estamos recortando gastos. O lo aceptas, o seguimos adelante sin ti. Eso fue todo. No hubo conversación sobre responsabilidades, sobre todo lo que tenía en la empresa, sobre años de dedicación, sin preguntas, sin franqueza. Pero sabes que me encargo de prácticamente todo. Intenté argumentar. Uno de ellos se encogió de hombros. La empresa no puede depender de una sola persona. En qué curioso. Hasta el día anterior podía. Salí de aquella sala sintiéndome menoscabada como profesional y como persona. No era solo el salario que me habían recortado, era el respeto, era el reconocimiento, era la historia. Y en ese momento lo tuve claro. Ya no trabajaba en un lugar que me valorara. Yo solo ocupaba un espacio, hasta que decidí dejarlo. Intenté hablar, pero me trataron como si exagerara. Oí que era importante, pero reemplazable. Tras el impacto inicial, seguía creyendo que se podía resolver mediante el diálogo. Esperé a que se calmaran las cosas, organicé mis argumentos y pedí otra conversación. No fui a pelear, fui a explicar. Fui con datos, con ejemplos, con toda la historia de la empresa en la cabeza. No se trata solo del salario, dije, se trata de cómo funciona todo aquí. Intercambiaron miradas impacientes. Uno de ellos respondió: entendemos que eres importante. Por un segundo pensé que me reconocerían, pero la frase no terminó ahí. Pero nadie es irreemplazable. Eso me cayó como un jarro de agua fría. No lo digo por ego. Continué. Hay relaciones que no están en el contrato, clientes que confían en mí, proveedores que solo negocian conmigo. Sonrió levemente, como si pensara que era una exageración. Eso se puede resolver. La gente se adapta, adaptan, como si la confianza fuera automática. Salí de esa conversación, sintiéndome más pequeño que cuando entré. No porque dudara de mí mismo, sino porque vi claramente que ya habían decidido. No querían escuchar, querían controlar. Y en ese momento comprendí algo importante. Cuando alguien te llama reemplazable después de todo lo que has construido, el problema no es tu valor, es su incapacidad para verlo. Acepté el recorte por un rato, observando todo en silencio. Necesitaba estar seguro de lo que estaba sucediendo. Tragué saliva con dificultad y seguí trabajando como si nada hubiera cambiado. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegaría. Empecé a observar cada decisión, cada cambio precipitado, cada error que antes había evitado y que ahora ocurría sin que nadie se diera cuenta. Seguía atendiendo a los clientes, resolviendo problemas, gestionando situaciones delicadas, pero ahora lo hacía con redoblada atención. Mentalmente observaba quién se quejaba, dónde se empezaban a incumplir los plazos, qué proveedores ya mostraban inseguridad. Una parte de mí aún esperaba que se dieran cuenta del error. Otra parte ya sabía que no lo harían a tiempo. Todo está bajo control. Y decir a uno de ellos, en una reunión, mientras un contrato importante estaba a punto de perderse, permanecí en silencio. Por primera vez, no me apresuré a apagar el fuego antes de que comenzara. No por malicia, sino porque necesitaba ver cómo la realidad se imponía. La empresa empezó a mostrar pequeñas grietas. Nada grave todavía, solo indicios, clientes exigiendo retroalimentación, proveedores pidiendo confirmación, procesos que se volvían confusos. Lo observaba todo, tranquilo por fuera, alerta por dentro. Ese silencio no era sumisión, era preparación. Necesitaba asegurarme de que, al irme, entendieran exactamente lo que estaban perdiendo. Déjenme decirles algo justo en medio de esta historia. Cuando me pasó todo esto, me di cuenta de cuánto aceptamos menos de lo que merecemos por miedo. Miedo a perder el trabajo. Miedo a empezar de cero.
miedo a no ser vistos. Si esta historia te resuena, dale a me gusta ahora. Esto realmente ayuda a que este contenido llegue a más personas que podrían estar pasando por algo similar. Y aprovecha la oportunidad de seguir el canal, porque esta historia demostrará que conocer tu propio valor lo cambia todo, dentro y fuera del trabajo. Cuando decidí dejar la empresa, lo hice con dignidad, sin peleas ni escándalos. Simplemente cerré la puerta que creían que nunca cerraría. Cuando tomé la decisión, no se lo dije a nadie de inmediato. Esperé el momento oportuno. Organicé mis cosas con calma. Terminé lo que era mi responsabilidad y lo dejé todo claro. Como siempre, no quería dejar un desastre. Quería dejar silencio. Pedí una última reunión. Entré en la habitación con calma, con la cabeza bien alta. Ya no acepto estas condiciones, dije sin alzar la voz. Así que termino mi ciclo aquí. Se miraron sorprendidos. Se están precipitando, respondió uno de ellos. Esto es solo una etapa. Negué con la cabeza. No, es una decisión mía. Firmé los papeles sin prisa. No di un discurso, no pedí nada más de lo justo. Recogí mis cosas y caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Nadie pensó que realmente me iría. Al cruzar esa puerta, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. No era miedo al futuro, era libertad. Pensaban que necesitaba a la compañía más de lo que ella me necesitaba a mí. Ese día, dejé que siguieran creyéndolo, por un corto tiempo. Los primeros días, pensé que todo seguiría con normalidad, hasta que empezaron las llamadas. Al principio, reinaba el silencio. Ni mensajes, ni peticiones, ni reacción. Confieso que incluso pensé que quizá tuvieran razón, que la empresa seguiría funcionando sin mí, como si nada hubiera pasado. Eso me molestó un poco, pero seguí adelante. Al tercer día, sonó mi móvil. Era un número de la empresa. No contesté. Minutos después, otra llamada. La ignoré de nuevo. Más tarde, un mensaje corto. ¿Puedes hablar ya? Al día siguiente, las llamadas aumentaron. Venían de diferentes departamentos, de personas que apenas me habían saludado antes. Un antiguo cliente me envió un mensaje directo. ¿De verdad te fuiste? Aquí nadie me contesta. Fue entonces cuando comprendí que algo no iba bien. Recibí un mensaje de audio de un proveedor. ¿Con quién hablo ahora? Siempre eras tú quien solucionaba las cosas. Las piezas empezaron a encajar. Pequeños retrasos se convirtieron en problemas. Preguntas sencillas en confusión. Lo que antes resolvía en minutos, ahora me llevaba días. Observaba todo desde la distancia, sin interferir. No por venganza, sino porque ya no me correspondía. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esto. Y las llamadas continuaban. Cada timbre del teléfono era una silenciosa confirmación de que habían subestimado a la persona equivocada. Los clientes se quedaron desconcertados por la falta de respuesta. Los proveedores no sabían cómo hablar y decidieron incumplir sus plazos. Empezaron a llegar mensajes de todas partes. Un cliente de toda la vida me escribió a última hora de la tarde. ¿Todo bien por ahí? Envié 3 correos electrónicos y nadie me respondió. Otro llamó al día siguiente, visiblemente irritado. Siempre lo resolvía todo con ustedes. Ahora no puedo decidir nada. Los proveedores también estaban perdidos. Uno de ellos envió un mensaje de audio, con la voz de duda. Me piden hablar con finanzas. Finanzas me dicen que hable con finanzas. Nadie decide nada. Lo leí todo en silencio. No lo celebren. No respondí. No me siento feliz. Les daré la confirmación. Dejaron de incumplir los plazos. Entregas tardías. Pedidos incompletos. Contratos cancelados ocasionalmente. Cosas que antes se evitaban con una simple llamada telefónica, ahora se convierten en grandes problemas. Un cliente, incluido yo, dice: la empresa ha cambiado demasiado, parece diferente. Y así fue, sin mí. El flujo se detuvo, no porque fuera irreemplazable por ego, sino porque nadie se molestó en entender cómo funcionaba todo antes de cortar lazos. La empresa terminó sintiendo, en la práctica, el coste de ignorar la experiencia. Y ese coste simplemente dejó de notarlo. Durante 3 meses, la empresa estuvo desorganizada. Los contratos estaban en riesgo. Los clientes de toda la vida amenazaban con irse. Lo que sucedía, como pequeños contratiempos, se convirtió en una bola de nieve. Es sorprendente porque sus propios clientes me lo cuentan. Algunos todavía tenían mi número
Otros me encontraron por referencias, tratando de entender qué estaba pasando. Nunca habíamos visto la empresa así, me dijo uno de ellos. Parece que nadie sabe qué es lo que manda. Los contratos importantes comenzaron a tambalearse. Estos recuerdos fuertes, basados en la confianza, penden de un hilo. Los clientes, que habían estado ahí desde el principio, empezaron a preguntarse si valía la pena continuar. Siempre confiamos en ti. Le digo al otro, sin ti es complicado. Escucha con atención, pero mantén la distancia. No interferí. En mi opinión, no era mi responsabilidad. Mientras tanto, las herencias intentaban resolver problemas que no entendían. Convocaron reuniones de emergencia. Reunieron a los empleados. Pero nada funcionó. Faltaba algo que no se aprende de un manual: la experiencia vivida. El mercado dejó de notarlo. Los proveedores ajustaron horarios. Los clientes redujeron pedidos. Los socios comenzaron a distanciarse. En tan solo 3 meses, la empresa, que parecía sólida, comenzó a mostrar debilidad. Y yo sabía exactamente por qué. Recibí el primer mensaje de las herederas. Demasiado educado para alguien que antes había sido demasiado frío. Era tarde cuando vibró mi celular. Miré la pantalla y vi el nombre de una de ellas. Me quedé allí unos segundos, observando, como si esa simple notificación confirmara todo lo que ya sabía. Abrí el mensaje con calma. Hola. ¿Qué tal? Esperamos que estés bien. Nos gustaría hablar contigo cuando puedas. Lo leí 2 veces. El tono era diferente. Sin prisas, sin imposiciones, solo cortesía, casi amabilidad. Eso me llamó la atención porque, semanas antes, la actitud había sido completamente distinta. No dejaba de recordar la reunión sobre la reducción salarial. Él es esto o nada. La mirada fría. Ahora, cada palabra parecía cuidadosamente elegida. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono a un lado y seguí con mi día. No por juego, sino porque ya no debía respuestas inmediatas. Por primera vez, el tiempo estaba de mi parte. Unas horas después, llegó otro mensaje. Sabemos lo importante que eres para la empresa. Sonreí levemente. Esa importancia que antes era sustituible. Respiré hondo. No era una conversación cualquiera. Era el comienzo de un cambio de postura. Ahora, eran ellos quienes necesitaban hablar. Luego llegaron las llamadas y la petición directa. La empresa te necesita. ¿Podemos hablar? Dejé sonar la primera llamada hasta que se cortó. La segunda también. A la tercera respondí. Al otro lado, la voz ya no tenía firmeza. Tenía urgencia. La situación es complicada, dijo sin rodeos. La empresa te necesita. Guardé silencio unos segundos. No por sorpresa, sino porque quería escuchar hasta dónde llegaría esta conversación. Continuó. Quizás tomamos decisiones demasiado rápido. Queríamos hablar, entender cómo podemos resolver esto. La frase que siguió fue casi y como una petición. Podemos hablar. Era extraño oír eso después de todo. Antes, no había espacio para la conversación. Ahora, eso era todo lo que querían. Respiré hondo antes de responder. Podemos hablar, dije con calma. Pero no de la misma manera que antes. Accedió rápidamente, como si no pudiera perder el tiempo. Por supuesto, como quieras. Colgué y me quedé con la mirada perdida durante unos segundos. Esa empresa, que antes me había tratado como un gasto, ahora reconocía cuánto me extrañaban. Pero esta conversación no sería sobre volver por necesidad, sería sobre volver por decisión propia. Y diga ahora, las reglas ya no las impondrían solo ellos. Acepté hablar, pero con otras condiciones: salario justo, autonomía y el respeto que antes me había negado. Al entrar en la sala de reuniones, el ambiente era diferente. No había prisas, no había arrogancia. Las 2 mujeres estaban sentadas, tensas, con los papeles demasiado ordenados sobre la mesa. Me senté tranquilamente, sin abrir mi portátil, sin hojas de cálculo. Esta conversación no se trataba solo de números. Antes que nada, dije, necesitamos alinear las expectativas. Asintieron en silencio. No vuelvo con las mismas condiciones. Continué. Mi salario debe reflejar lo que hago. Necesito autonomía para tomar decisiones. Y, sobre todo, respeto. Una de ellas intentó argumentar. La empresa pasó por un momento difícil. La interrumpí con calma.
Lo difícil fue trabajar aquí siendo tratada como algo desechable. El silencio llenó la sala. Ya no había espacio para discursos preparados. Ellas lo sabían. La empresa solo funciona cuando alguien comprende a sus integrantes. Terminé. Y eso incluye a quienes llevan años trabajando aquí. Intercambiaron miradas. Una de ellas respiró hondo. Nos equivocamos, admitió. Te subestimamos. Esa simple frase marcó la diferencia. Salí de la reunión sin una respuesta inmediata. Dije que lo pensaría, no por indecisión, sino porque ahora podía elegir con calma. Por primera vez. No era yo quien pedía espacio, era la empresa, intentando ganarme la vida. Cuando regresé a la empresa, volví sabiendo lo que valía. Entré en la empresa un día cualquiera, pero ya no era la misma. Fui directa a la sala de reuniones, donde me esperaban las herederas. Esta vez no había tensión, sino expectación. Las miré a las dos, y fui directa al grano. Sin andarme con rodeos. Acepto volver, dije, pero tal como acordamos, con autonomía, un salario justo, y respeto. Uno de ellos asintió de inmediato. Está todo documentado. La empresa te necesita. Y ahora lo entendemos. Firmé el contrato sin prisas. No había una sensación de victoria. Había conciencia. No volvía por necesidad. Volvía porque así lo decidí. Poco después, recorrí la empresa. Algunos empleados me vieron y me ofrecieron sonrisas discretas, casi de alivio. Fui de departamento en departamento, hablando, escuchando, anotando mentalmente que debía ajustarse. Estábamos perdidos, confesó uno de ellos. No sabíamos a quién decidir. Reuní al equipo principal esa misma semana. De ahora en adelante, vamos a organizar esto paso a paso. Dije, todos sabrán exactamente qué hacen y cómo lo hacen. Llamé a antiguos clientes. Les expliqué los cambios y reforcé los compromisos. Negocié plazos con proveedores. Reabrí canales que habían estado cerrados. El caos comenzó a cobrar forma de nuevo. Mientras tanto, las herederas observaban más de lo que hablaban. Por primera vez, dejaron que quienes sabían liderar tomaran el timón. Trabajé con concentración, sin prisas, sin miedo, porque ahora sabía exactamente quién era yo allí. No alguien reemplazable, sino alguien esencial, consciente de mi propio valor. En tan solo un mes, todo empezó a armonizarse de nuevo. No fue magia, fue trabajo de verdad. En los primeros días, organicé prioridades, definí responsabilidades y reanudé diálogos que se habían interrumpido. Poco a poco, el caos dio paso al orden. Se cumplieron los plazos. Los clientes dejaron de quejarse y los proveedores recuperaron la confianza. Circulé por la empresa constantemente, guiando, ajustando, explicando. No se trata solo de procesos. Decía, se trata de relaciones, se trata de personas. Los herederos comenzaron a seguirme de cerca, ya no desde la distancia, con frías hojas de cálculo, sino en su vida diaria. Les mostré cómo una llamada telefónica bien hecha resolvía un problema que 5 correos electrónicos no podían. Cómo escuchar a un cliente evitó perder un contrato. En la práctica. Así es. Les expliqué en una reunión. En el papel, todo parece sencillo. En la vida real, no lo es. Empezaron a comprender. Hacían más preguntas. Interrumpían menos. Por primera vez, aprendían no solo a gestionar, sino a trabajar. En un mes, la empresa volvía a respirar. No era perfecta, pero estaba viva, estructurada, alineada. Y supe que este aprendizaje no era solo para ellas, era para toda la empresa. Porque ahora, más que herederas, se estaban convirtiendo en líderes. No por herencia, sino por experiencia. Al final, comprendí que esa historia nunca se trató solo de un recorte salarial. Se trataba de valor, de pensar que la experiencia se podía descartar con un clic, con una hoja de cálculo, con una decisión apresurada. La empresa solo volvió a avanzar porque aprendió, a las malas, que las personas no son números. Hoy, todo funciona. Los clientes confían, los procesos fluyen, y las herederas aprendieron algo que ninguna universidad enseña. El liderazgo se construye sobre la base, no solo sobre el papel. Y sigo ahí, no por obligación, sino porque elegí estar donde me respetan. Si algo me enseñó esta historia, es que quienes conocen su propio valor, nunca necesitan mendigar espacio. A veces, basta con salir, para finalmente ser vistos. Ahora quiero saber de ti.
Si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías quedado callado? ¿O también habrías cerrado la puerta? Comenta abajo qué harías. Llega si esta historia te resonó. Sigue el canal, aquí comparto historias reales de trabajo, decisiones difíciles y nuevos comienzos que solo quienes las han vivido comprenden.